Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Los invito una vez más a este programa que se llama 20 técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para la educación. En este hadiz intentamos analizar todas las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que tienen que ver más con la forma con la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam transmitía el mensaje y no tanto con el contenido. Es decir, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitía un mensaje y a su vez en muchos de los hadices como los que analizamos en este programa podemos ver la forma que utilizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam para llamar la atención. La forma que utilizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam para lograr concentración en la persona a la cual le estaba hablando. La forma en la que el profeta sallallahu alaihi wasallam se ponía en el lugar del oyente para poder de esa manera tener toda su atención. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como sabemos, Allah lo describe en el Sagrado Corán y dice: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Él no habla por voluntad propia ni por pasión, sino que todo lo que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es revelación inspirada. Esto nos dice que estas técnicas que utilizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, esta forma de dar el mensaje que utilizaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, forman también parte de la revelación. Y por lo tanto, cuando nosotros las estudiamos y buscamos seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la forma de dar nuestra da'wa, de llevar nuestra enseñanza, estamos siguiendo el wahy, estamos siguiendo la revelación, estamos llevando el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no solo en su contenido, sino también en su forma. Y evidentemente quien haga esto, quien quiera utilizar las formas que utilizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam para hacer llegar el conocimiento, por la forma en sí misma ya está obteniendo una recompensa a Allah. Y por la forma en sí misma está siguiendo la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo cual es una buena obra, lo cual es la mejor manera de hacer llegar el conocimiento. No olvidemos que Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: por cierto que tienen en el mensajero de Allah el mejor ejemplo. Es decir, que no hay mejor pedagogo, no hay mejor maestro, no hay mejor profesor que tenga una mejor técnica que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por eso merecen estos hadices que nosotros los estudiemos, que profundicemos en ellos, para tratar de sacar esta enseñanza tan preciosa, tan preciada, que está en las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuestra técnica de hoy se llama responda con más de lo que le preguntaron. La técnica que vamos a tratar hoy es que cuando nos hacen una pregunta, somos consultados sobre un tema, no nos atengamos únicamente a responder sobre lo que nos han preguntado, sino que busquemos el beneficio más general de esta pregunta. ¿Qué tanto podemos beneficiar a aquella persona que nos está preguntando? Que quizás nos está preguntando sobre algo puntual, pero el contexto de lo que le vamos a responder le sirve mucho más. Entonces, una vez más, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está enseñando la solidaridad y nos está enseñando a ponernos en el lugar de la persona que nos está preguntando y ver qué más le puede beneficiar. ¿Qué cosa, por no tener el conocimiento, no nos ha preguntado? Un ejemplo de esto es cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un hadiz auténtico, es preguntado por una persona sobre el agua del mar. Si podía realizar el udú o la ablución con el agua de mar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam conocía a esta persona
y sabía que esta persona tenía mucha relación con el mar. Pasaba mucho tiempo en el mar y quizás se ganaba la vida en el mar. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam no solamente le respondió con lo que había preguntado, sino que le dijo más. El profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió: su agua es purificadora y alimentarse de todo lo que sale de él es halal, lícito. Como vemos en esta respuesta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hay más que en la pregunta. La persona simplemente le había preguntado si podía purificarse con el agua de mar. Y la respuesta del profeta sallallahu alaihi wasallam es que su agua es purificadora. La palabra en árabe es tahur. Y el agua que tiene la característica de tahur, purificadora, significa que es pura en sí misma y que también sirve para purificarse. Es decir, el agua de mar no impurifica. Y además de eso sirve para que nosotros podamos hacer la ablución. Cada vez que querramos hacer salá, podemos hacer la ablución con el agua de mar. A pesar de que el agua de mar es salada, podemos utilizarla para hacer la ablución. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam no se detiene allí. El profeta le da más conocimiento de algo que lo puede beneficiar para cuando esta persona salga, por ejemplo, de pesca y se adentra en el mar y le llegue el momento del salá, puede hacer la ablución, pero también le da el conocimiento y le dice: todo lo que salga del mar, todo lo que pesques en el mar, es halal para ti comerlo. El profeta sallallahu alaihi wasallam le da más conocimiento de lo que la persona le ha pedido, porque sabe que ese conocimiento lo puede beneficiar. Otro ejemplo, en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo encontramos en un hadiz auténtico que está narrado en Sahih Muslim. Ibn Abbas radiyallahu anhu narra que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se encontró con unos jinetes en un lugar llamado Ar-Rawha, cerca de Medina. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les pregunta: ¿quiénes son ustedes? Y ellos responden: somos musulmanes. Y ellos le preguntan: ¿y quién eres tú? Y él dijo: el mensajero de Allah. Entonces una mujer levanta a un niño y le pregunta: ¿para este vale la peregrinación? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: sí, y para ti es la recompensa también. Este hadiz nos narra un contexto. Nos narra que el profeta sallallahu alaihi wasallam había salido de Medina para hacer la peregrinación, el Hajj. Y ustedes saben que esos años en los que vivía el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo muchas dificultades con muchas tribus que atacaban al profeta sallallahu alaihi wasallam, atacaban a los musulmanes. Y mucha gente de muchas tribus se había convertido al Islam, y por esta animosidad que había de algunas tribus no habían podido viajar a Medina a conocer al profeta de Allah. A pesar de que se habían convertido al Islam, no habían podido ir a Medina a conocer al profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, cuando esta gente escucha de que el profeta va a ir a hacer la peregrinación, ¿quién no quiere peregrinar con el profeta sallallahu alaihi wasallam? Entonces toda esta gente sale con sus esposas, sus hijos, todos salen para hacer la peregrinación y acompañar al profeta sallallahu alaihi wasallam y conocerlo. Estos son dos grupos que se encuentran viajando en la mitad del desierto. Ninguno se conoce al otro. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les pregunta: ¿y ustedes quiénes son? Y la respuesta de ellos, su identificación es: somos musulmanes. Y ellos le preguntan: ¿y ustedes quiénes son? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: soy el mensajero de Allah. Inmediatamente la gente que estaba allí cerca sabe que puede hablar con el mensajero de Allah, al que no conocían. La pregunta de ellos es evidente de que ellos no sabían quién era el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y además se encuentran con un grupo, y esto es de gran importancia, hermanos y hermanas, se encuentran con un grupo en el que todos son iguales. No había una diferencia entre uno y otro, entre el profeta y quienes lo acompañaban. El profeta era humilde. El profeta sallallahu alaihi wasallam no se diferenciaba de la gente.
no tenía una ropa distintiva, un trono distintivo, una forma de transportarse distintiva. El profeta sallallahu alaihi wasallam era del pueblo, vivía con ellos, era igual a ellos, la gente no podía distinguirlo. Y esto se nota en esta pregunta, la gente dice, ¿y tú quién eres? Y él dice, soy el mensajero de Allah. Entonces una de las mujeres que estaba acompañando esa caravana levanta a su niño, a su bebé, y le dice, mensajero de Allah, a él le vale la peregrinación, obtendrá recompensa por hacer la peregrinación. Fíjense cómo los padres están preocupados hasta que de sus hijos puedan cumplir con la peregrinación, puedan obtener algún beneficio, puedan obtener alguna recompensa de este acto. Y recuerden que viajar en aquella época no era algo fácil. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le responde utilizando esta técnica, respondiendo más de lo que la mujer había preguntado. Un simple sí era respuesta. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, sí, al niño le vale la peregrinación, obtiene recompensa por la peregrinación. Y para ti es la recompensa también. El profeta sallallahu alaihi wasallam no le dice simplemente que el niño le vale la peregrinación, obtendrá recompensa por ello, sino que además la madre, por haber llevado a su hijo a hacer la peregrinación, por la dificultad que significa llevar a los hijos a la peregrinación, llevarlos, atenderlos durante todo el proceso de la peregrinación, con lo difícil que es la peregrinación, la madre obtendría tanta recompensa como la de su hijo. Es decir, no solamente su propia peregrinación, sino que además obtendría la recompensa por la peregrinación de su hijo. Y así es el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos da en este hadiz. No se limiten a responder solamente por lo que les preguntan, sino que si ven que una respuesta más general va a dar más beneficio, no se priven a ustedes mismos de seguir esta sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de dar más conocimiento, de hacer llegar más conocimiento, de responder más de aquello que la persona quizás por ignorancia no está respondiendo, pero que sí necesita. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos haga entender la importancia de toda esta sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de toda esta enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que podamos transmitir sus enseñanzas y también de la forma en la cual él nos enseñó, porque evidentemente en todo esto hay baraka, hay bendición. Le pido a Allah Azza wa Jal que nos bendiga, que nos conceda el conocimiento, que nos conceda la fortaleza para poder ponerlo en práctica y la oportunidad para poder transmitir el mensaje del Islam. Recuerden que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, el mejor de ustedes es aquel que aprende el Corán y lo enseña. Me despido entonces de ustedes, invitándolos a que participen en otro de nuestros programas de esta serie, 20 técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para la educación. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.